Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Galvis, soy oncólogo de radiaciones con una maestría en cáncer de próstata avanzado. Hoy les quiero hablar de enfermedad oligometastásica en cáncer de próstata. ¿En qué vamos y hacia dónde vamos? La enfermedad oligometastásica es una enfermedad que se encuentra en un intermedio entre la enfermedad localizada y la enfermedad sistémica diseminada. Pero no solo es un intermedio, sino tiene otra biología molecular. Entonces, es una enfermedad que se comporta de una manera distinta a la enfermedad metastásica diseminada. Se ha visto que el hacer una terapia radical local junto con una terapia sistémica aumenta la supervivencia global. Sin embargo, el término de oligometástasis es inconsistente y no se ha definido bien, por lo tanto su tratamiento actualmente es inconsistente. La supervivencia de estos pacientes M1 está aumentando debido a todas las nuevas terapias disponibles. Y en este momento tenemos que más o menos el 20%, más o menos de 1.3 millones de casos, tienen enfermedad metastásica. Entonces, el capítulo de enfermedad oligometastásica cada vez está creciendo más porque tenemos que está aumentando la supervivencia en M1 y tenemos más pacientes en este estadio. Este término se acogió desde 1995 con el doctor Wishelborn, quien dijo que para él oligometástasis era tener 5 o menos metástasis. Se le ha preguntado a él por qué dijo esto y él dice que simplemente miró su mano y como tenía 5 dedos dijo que el número era 5. Es decir, fue de una manera arbitraria, pero él nos introdujo en el concepto de que era una enfermedad distinta. Lo que hemos visto y lo que necesitamos es un biomarcador que nos diga si realmente estamos frente a una enfermedad oligometastásica o a una enfermedad metastásica diseminada. ¿Qué quiero decir? Porque a veces pacientes, y más adelante se los voy a demostrar, que tienen menos de 5 metástasis, tienen una enfermedad agresiva, y al contrario, pueden tener 6 metástasis y no tener una enfermedad tan agresiva. Entonces, acá como vemos en la gráfica, vemos todos los estadios de la historia natural del cáncer de próstata, pero acá podemos ver cómo, si pudiéramos detectar cuál es el verdadero paciente oligometastásico desde su biología molecular, podríamos entender más la enfermedad y poder escoger mejor el paciente que se beneficia de hacer un tratamiento agresivo en la enfermedad oligometastásica. Es un concepto en evolución. ¿Por qué? Porque antes teníamos imágenes que no tenían la sensibilidad de las imágenes que tenemos ahorita. Entonces, pacientes que pensábamos que eran oligometastásicos con una gammagrafía, al hacerles un PET con PSMA, por ejemplo, vemos que tiene una enfermedad diseminada. Entonces, es un concepto que va en evolución. En el último consenso de expertos de St. Gallen se les preguntó a los expertos que para ellos cuál era el punto para decir oligometástasis, y el 48% dijo menos de 3 metástasis, el 41% dijo menos de 5 y el 11% dijo que cualquier enfermedad que fuera susceptible de ser tratada con una terapia local ablativa. Esta es la definición que más me llama la atención y que pienso que hacia allá va a ir el tratamiento. No es tanto el número, sino la biología del tumor y si es posible hacer una terapia ablativa de esa metástasis. Como les contaba, el PET con PSMA ha abierto un nuevo capítulo y va a agrandar aún más el capítulo de oligometástasis, porque antes eran metástasis que no eran visibles, entonces ahora lo llamamos como metástasis oligovisibles gracias a la sensibilidad y especificidad del PET con marcadores como el PSMA, que es superior al colina, a la gammagrafía y al TAC y la resonancia que teníamos antes. Este es un ejemplo claro en el que tenemos un paciente con una gammagrafía ósea donde solo tiene una metástasis aparentemente y al hacerle un PET con PSMA vemos que tiene múltiples y múltiples metástasis,
Luego, este no es el paciente ideal para catalogarlo y clasificarlo dentro de oligometástasis. Luego ya se podría hablar de que para catalogar a un paciente como oligometastásico se necesitan imágenes de nueva generación. En esta gráfica quiero mostrar cómo hay una presión, por decirlo así, de crecimiento celular en el tumor primario que no es tan acelerada y crea un ambiente como acogedor para las células tumorales versus los ganglios metastásicos o las metástasis tienen una biología tumoral diferente, más acelerada, que produce más metástasis. Entonces, esta teoría de la diseminación de metástasis a metástasis lo que busca es, si yo erradico la metástasis, estoy evitando diseminación metástasis a metástasis, que es la diseminación que tiene una tasa más acelerada de metástasis, por decirlo así. Entonces, la hipótesis radica en que si yo irradio o hago cirugía de una metástasis, voy a tener menos diseminación metástasis, porque hay diseminación desde el primario y también diseminación metástasis. Entonces, al erradicar esta vía, puedo mantener el paciente en enfermedad oligometastásica. Hemos tenido problemas con la definición, como les decía. Los grandes estudios como el CHARTIP y el STAMPEDE han clasificado en alta carga y baja carga, o alto volumen y bajo volumen, básicamente cuando son menos de 4 metástasis, sin enfermedad visceral o con enfermedad nodal. Y alto volumen, lo contrario. Entonces, ¿qué ha pasado con esta clasificación? Es una muy buena aproximación porque en principio nos mostró que a los que tenían menos de 4 metástasis tenían un pronóstico diferente a los que tenían más de 4 metástasis. Los que tenían enfermedad visceral tenían un peor pronóstico y los que tenían una enfermedad nodal tenían un mejor pronóstico. Sin embargo, esta definición es confusa e inconsistente. Con este ejemplo se los voy a mostrar. Por ejemplo, en la gammagrafía que vemos ahí, vemos que el paciente de la izquierda tiene 4 lesiones. El paciente en la derecha tiene una lesión. Entonces, el de la derecha es catalogado como bajo volumen porque solo tiene una lesión, pero es una lesión gigantesca que coge todo el fémur, versus el de la izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa lesión, aunque es única, es una lesión que tiene muy mal pronóstico y es un paciente muy comprometido. Luego, la terminología es confusa. Por ejemplo, también podemos ver cómo tenemos un conglomerado metastásico ganglionar gigantesco retroperitoneal, lo cual es catalogado como un bajo volumen, pero esta enfermedad bulky es de muy mal pronóstico. Y tenemos en este caso, por ejemplo, que es considerado de alto volumen y es una única metástasis en el pulmón, la cual es muy sencillo de hacerle una radioterapia ablativa, una radiocirugía, y erradicar, o una metastasectomía, y erradicar esa única enfermedad que tenemos. Entonces, es inconsistente, por eso se ha tratado de hacer un consenso en el cual podamos darle más características, no solo el número, sino tener en cuenta la localización, si es susceptible de una terapia ablativa y su biología molecular, encontrar un marcador, un biomarcador que nos diga si estamos frente a una enfermedad oligometastásica no agresiva o ante una polimetastásica agresiva. Por eso se creó el proyecto OligoCare, donde se hizo un método, es una organización buscando definir e investigar sobre las oligometástasis. Ellos, en su definición que sacaron en este año, dijeron que querían más o menos ubicar a los pacientes de la siguiente manera. Entonces, un paciente oligometastásico de novo, es decir, que tenga su debute con su primario y metástasis, pero pocas metástasis. Esto es lo que ellos llaman sincrónico. Y este paciente, la clasificación es dinámica. Este paciente puede progresar, es decir, se le hace un tratamiento
y puede hacer una oligoprogresión, una oligopersistencia o hacer una oligorrecurrencia. ¿Cuál es el otro caso que tenemos? Un paciente que tuvo su primario, se trató de su primario y después tuvo una recaída y tuvo una oligorrecurrencia. Ese es como el otro escenario, el que debuta de nuevo con metástasis o el que se trató su primario y después recae de una manera oligorrecurrente metastásica, pero su primario ya está tratado. Este paciente también es dinámico y puede hacer otra vez una oligorrecurrencia. Nosotros lo tratamos y puede hacer otra vez una oligorrecurrencia o puede hacer una oligoprogresión o puede hacer una oligopersistencia. Y el tercer escenario es un paciente que es polimetastásico de entrada y yo al hacerle tratamientos sistémicos lo induzco una oligorrecurrencia. Entonces tenía muchas metástasis, hice un tratamiento activo y tuve poquitas metástasis. Dentro de este escenario también es dinámico y él puede oligoprogresar o oligopersistir esa oligorrecurrencia o oligometástasis inducida, porque tenía muchas e induje ese estado. Este es un ejemplo más gráfico para mostrar eso, en el cual el color verde muestra el primario y el rojo las metástasis, y el azul muestra las progresiones o las nuevas lesiones. Entonces, básicamente, tenemos que una enfermedad oligometastásica de novo debuta con sus metástasis. Yo puedo hacer un tratamiento activo y puedo tener una oligoprogresión o una oligorrecurrencia. El segundo escenario, en el que tengo una enfermedad que traté el tumor primario y tuve una recurrencia, una oligorrecurrencia, yo también puedo irradiar o operar esas metástasis y el paciente puede, después de ese tratamiento activo, puede hacer una oligoprogresión o una oligorrecurrencia. Y la enfermedad oligometastásica inducida, como les contaba, había muchas metástasis, hay muchas metástasis, y por el tratamiento activo sistémico, después obtuve poquitas metástasis, y esta es la enfermedad oligometastásica inducida. Y esta también es dinámica y puede pasar por los diferentes estadios. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente tenemos evidencia de que una terapia sistémica aumenta la supervivencia global, bien sea con bloqueo hormonal y unas moléculas de segunda generación, o también tenemos cierta evidencia de que hacer radiación o tratar el tumor primario en enfermedad metastásica de novo, hormonosensible, aumenta la supervivencia. Y tenemos este otro punto que es la terapia dirigida a las metástasis. Entonces tenemos como esos tres escenarios. En el primer escenario, el brazo H del STAMPEDE mostró que al dar radiación al tumor primario, yo lograba aumentar la supervivencia global en pacientes con baja carga. Entonces, el tratar el primario en pacientes oligometastásicos de baja carga aumenta la supervivencia global. Básicamente, ese es un escenario. El otro escenario se demostró en el STAMPEDE y en un metaanálisis que incluyó estos dos estudios, que el adicionar al análogo o al bloqueo hormonal una molécula de segunda generación, bien sea enzalutamida, acetato de abiraterona o cualquiera de ellas, el hacer un bloqueo dual, por decirlo así, o un bloqueo con segunda generación, aumenta la supervivencia y disminuye el riesgo de muerte como en un 38%. Entonces, básicamente, en un paciente oligometastásico de novo, en mi opinión, con esta evidencia, debería manejarse de la siguiente manera. Primero, radioterapia al primario para aumentar la supervivencia global, que esto se puede hacer en 5 sesiones, y posterior a esto, inmediatamente empezar bloqueo hormonal más una molécula de segunda generación, ya que esto mostró una mejoría en la supervivencia global en este tipo de pacientes.
Ya el aspecto de la terapia dirigida a las metástasis tiene una racionalidad diferente, y la racionalidad diferente es, como les contaba, evitar la diseminación metástasis. Y como ha evolucionado tanto la radioterapia, podemos hacer tratamientos con unas dosis muy altas, pero tratamientos muy seguros, sin toxicidad, o con una toxicidad muy baja, menor de grado 2. Entonces, para esto está el STOMP Trial. Piet Ost es la persona que más sabe de oligometástasis en mi concepto. Él cogió pacientes que habían tenido su tumor primario y recayeron de una manera oligometastásica, o sea, hicieron pacientes oligorrecurrentes de cáncer de próstata, y trató las metástasis, y él pudo demostrar que se aumentaba la supervivencia libre de hormona. Es decir, son pacientes que yo, al hacerle radiocirugía a sus metástasis, retrasaba el tiempo de inicio de quimioterapia y el tiempo de inicio de bloqueo hormonal. Un hallazgo interesante es que él, dentro de sus pacientes, 30% progresaron a enfermedad ósea poliostótica, pero el resto de pacientes, es decir, el 70%, se mantuvo en una enfermedad oligometastásica. Algunos volvían a recurrir, pero de manera oligometastásica. Y asimismo, se aumentó la supervivencia libre de hormona. Otro hallazgo interesante es que los pacientes, esto es un estudio fase 3, que era observación versus radiocirugía. En los pacientes de observación, el 35% tuvieron un descenso del PSA por sí solo. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad este tipo de pacientes oligometastásicos detectados por PET son diferentes, tienen un comportamiento diferente, y es un comportamiento más indolente. Por ello, incluso en el grupo de observación, el antígeno bajó. ¿Qué se viene ahora? O que hay unos nuevos estudios, como el estudio Oriol, y estos estudios también están tratando de validar el tratar de tener un tratamiento local agresivo en enfermedad oligometastásica. Interesante del Oriol, que demostró que los pacientes que tenían mutaciones de reparación del DNA respondían menos al tratamiento agresivo oligometastásico, versus los que no tenían este tipo de genes, como el BRCA2 o el CHEK. Entonces, es importante empezar a buscar la población que se va a beneficiar de este abordaje agresivo, y empezar a buscar biomarcadores, empezar a testear genéticamente cuál es el mejor candidato para este. Como en este caso, en el Oriol se demostró que los que tenían estas mutaciones respondían menos al tratamiento agresivo de manera local a los oligometástasis. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ya para terminar, tenemos que validar el uso de biomarcadores específicos para identificar tumores biológicamente con capacidad metastásica alta y respuesta a los tratamientos. Entonces, tenemos que encontrar biomarcadores que nos puedan clasificar bien al paciente como un paciente oligometastásico que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer ese tratamiento radical, local. El tratamiento local es una estrategia muy prometedora en este capítulo. La radioterapia puede ser una opción, la cirugía también, pero lo que hemos visto es que es una opción segura, y el uso del PET cambió completamente la definición de la enfermedad metastásica. Entonces, la gracia es poder sumarle y no solamente guiarnos por el número de lesiones o por lo que nos muestren las imágenes, sino hacer imágenes más biomarcadores para poder clasificar la enfermedad oligometastásica. Muchas gracias, eso era todo lo que tenía por contarles.